Hola amigos, un día más en la compañía de don Antonio en Diarios de Somosaguas. Hoy el tema es Cataluña. Después de las elecciones de este fin de semana, yo le quería preguntar, don Antonio, ¿hay alguna novedad en cuanto a la gobernabilidad? ¿Será más fácil o más difícil gobernar en Cataluña a partir de ahora? Esa es una pregunta que se hacen hoy todos los comentaristas de prensa en España, pero la enfocan desde un punto de vista equivocado. Gobernabilidad es la cualidad de lo gobernable. Tradicionalmente se pensaba que el pueblo español era muy difícil de gobernar y en cierto sentido el siglo XIX, pues sí, ofrece bastantes pruebas de que el pueblo español era difícil de gobernar. En el siglo XX ya hay periodos, sobre todo el reinado de Alfonso XIII, ofrece ya, cuando comienza en España los primeros efectos de la industrialización, de la organización anarquista, las primeras organizaciones socialistas, se ve que el pueblo español puede ser conflictivo para gobernar, a diferencia de otros pueblos como el alemán y el japonés, que han demostrado unas cualidades innatas para ser gobernados de cualquier forma y por cualquier sistema. La tradición de los escritores, especialmente extranjeros y franceses, también algo los ingleses, pero en menos, son los escritores franceses que pusieron de moda la idea de la España romántica, individualista, ingobernable. Se tenía España por un país muy orgulloso, el orgullo español, todos esos tópicos que tuvieron cierto fundamento en la época de donde escribían las costumbres andaluzas y de los bandidos, de la Sierra Morena. Todo eso se fue prácticamente, se puso de relieve cuando la República, sí, en la República del año 31, en la Segunda República, muy pronto, se comprendió que la libertad política en España era desconocida. Se comprendió que la libertad era en España muy difícil de comprender, de realizar. Los movimientos sociales y políticos contrarios a la República se manifestaron con mucha más nitidez que el movimiento republicano. Es verdad que la Segunda República Española no tuvo la sabiduría de organizarse de una manera que permitiera la gobernabilidad del pueblo español. Y el resultado de esa incapacidad fue la guerra civil. La guerra civil es el resultado de una mala constitución española, muy mala, donde en primer lugar se definía al pueblo español como un pueblo de trabajadores, y toda constitución que empieza con palabras que definen más que prescriben, más que ordenan, definen, son malas. Una constitución no tiene por qué definir nada, ni decir lo que es España o lo que no es eso. Tiene que simplemente ser una norma que señale el orden por el que han de desarrollarse la actividad pública, tanto del legislativo como del gobierno, como de los jueces. Y la Constitución del año 32 era muy mala. La República fracasó porque no conoció ningún estadista. La Segunda República no tuvo un Lorenzo Stein, por ejemplo, como tuvo en Alemania, ni un Bismarck. Era una república parlamentaria, pero anticuada, retórica, propicia para producir oradores como Alcalá Zamora, tipo antiguo, o como Azaña, tipo más moderno, más preparado, pero no tuvo un solo estadista. No hubo un español, ni con cargo político, ni fuera de él, de los cargos del Estado, ni Ortega, ni Marañón, ni Ayala, ninguno tuvo capacidad de concebir
un Estado español moderno. Las consecuencias fueron no solo el desastre de la guerra civil, que hubiera sido imposible si en lugar de un régimen parlamentario la República segunda hubiera sido un régimen presidencialista. Si hubiera habido en la República Española un presidente de la República elegido directamente por todos los españoles, no hubiera habido guerra civil. Era imposible, porque hubiera sido el jefe indiscutible de los militares y hubiera tenido a sus órdenes a todo el aparato ejecutivo. Pero dividido el poder como consecuencia directa del régimen parlamentario, era natural que esa división en un país sin tradición, sin más tradición que la autoritaria, estallara en unos conflictos irreconciliables que terminaron en guerra civil. Esa es mi crítica profunda a la Segunda República. Soy republicano, como todo el mundo sabe, pero jamás he pretendido que se tenga que volver hoy a la Segunda República. Porque para volver atrás es imposible. Porque volver atrás en la historia, incluso en la naturaleza, es imposible, es por lo que fracasan todas las restauraciones. Yo por eso no defiendo una vuelta a la Segunda República. Defiendo algo nuevo, creador, adecuado a las circunstancias actuales de la sociedad española, de la sociedad civil española, no de la sociedad política, que no tenemos nada en que apoyarnos ni continuarlo. Yo defiendo por eso una nueva república moderna, que sea modélica en cuanto a norma, que en teoría sea una teoría adecuada a la acción y que sea lo más perfecto que pueda hacerse, porque es un error decir, como dicen hoy los que hicieron la Constitución de la monarquía de Juan Carlos, hicimos lo que pudimos. Pero ¿cómo que hicimos lo que pudimos? Es como si un fabricante de automóvil dijera, hago lo que puedo, porque no puede evitar los accidentes. Pero esto que es una vergüenza. ¿Cómo pueden confesar que hicieron lo que pudieron? Pero ¿cómo es que no eran libres? Efectivamente no lo eran. La Constitución de Juan Carlos es muchísimo peor y más grave que la Constitución de la Segunda República. Es peor porque no hay libertades. En la Segunda República, al menos, reconoció las libertades personales. Aquí hay libertades personales, pero están todas limitadas por el consenso. En la República no podía haber consenso, porque había libertad. No hubo libertad política colectiva, porque no hubo. Por eso la Constitución no era moderna. Pero hoy la Constitución que hay es peor que la de la Segunda República. Es falsa, es inaplicable. Nadie la respeta. Por eso es ridículo que ante las amenazas y propagandas secesionistas de Cataluña, algunos aquí en Madrid, periódicos y políticos y televisiones digan, no, si la separación de Cataluña es imposible porque lo prohíbe la Constitución. Hay que ver. Una Constitución que es un papel mojado, y aunque no lo fuera, un papel, una norma, nunca puede ser un obstáculo a los hechos históricos como guerras civiles o secesiones. Eso no tiene nada que ver con las normas ya prescritas. En conclusión, lo que yo defiendo hoy es una república constitucional, cuya definición he hecho por primera vez en la historia de la filosofía política, en mi libro Teoría pura de la República. La República de Estados Unidos es constitucional, pero no hay otras. Las demás son parlamentarias o oligárquicas, pero no son, no constituyen la democracia. Y por eso mi modelo es la República Constitucional, adaptada a las circunstancias europeas, no solo la española, sino a Europa. Y se diferencia muchísimo por ello de la Constitución de Estados Unidos. Igual en la separación de poderes, igual en la representación de la sociedad civil, pero diferente en la organización judicial y en la financiación de los partidos políticos. Pues muchas gracias, don Antonio. Con esto terminamos el Diarios de Somosaguas, una vez más con la compañía de, como ya he dicho, don Antonio García Trevijano. Muchas gracias.